puede siempre ver un cuerpo de teorías, incluso en ciencias tan desarticuladas como la filosofía política, por ejemplo, y trazar una línea argumental como la que tú hiciste con respecto a estos tres lingüistas, ¿no? Y decir más o menos las mismas cosas con respecto a la tesis epistemológica y con respecto a la óntica, ¿no? Entonces, mi pregunta ingenua es, ¿qué tan profunda es realmente la tesis del realismo estructural con respecto a esta continuidad? Porque así como tú trazaste esta continuidad en la lingüística, se podría hacer fácil. A mí se me ocurren muchas formas de hacerlo, te digo, con teorías de filosofía política, que son las que más conozco, que claramente no son ciencias establecidas y que... La pregunta es, ¿qué tan iluminador? Si acaso son ciencias. Muy bien, gracias. Esto es cierto. Hay que ver en cada caso concreto con mucho detalle esto, ¿no? Y no conozco nada de las teorías políticas donde se podría aplicar, pero quizás es cierto. Yo pienso que habría que ver con detalle en cada caso concreto. Yo estoy elaborándolo apenas en la lingüística y obviamente debo profundizar más. Me parece que sí, hacen falta muchos estudios de caso para profundizarlo. Y si puedes contribuir con uno, bienvenido. Pero claro que hay un peligro de trivialización, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Igual y luego, pues bueno, hay continuidad estructural de todo a todo. No, por eso yo pienso que justo hay que tener mucho cuidado y ver con mucho detalle estudios de caso muy concretos. Y ya, eso sería la respuesta. Igualmente, no ingenua, no me pareció nada ingenuo, me pareció excelente lo que dijiste. Pero una respuesta quizás medio modesta, no sé si les parece hasta cobarde, pero yo pienso realmente que no puedo hacer un general claim, perdón, mi español, expresión general, de que así siempre es, porque igual y se ha de distinguir mucho de ciencia a ciencia, ¿sí? En mi caso no hay ecuaciones. En la física, en la teoría óptica son ecuaciones diferenciales centralmente importantes para explicar cómo el éter y cómo el campo electromagnético se comportan en ambas teorías. Ahí es en el caso de Borel, que Borel discute, ¿no? Entonces ahí se trata de ecuaciones. En mi caso no, en mi caso es en el sentido óntico más bien el concepto de kernel sentence y de deep structure, que son entidades estructurales, quiero argumentar. Y lo otro, de la continuidad estructural en cuanto a la reducción, esto sí es algo hasta todavía más rebuscado dentro de los tecnicismos de la metateoría estructuralista, ¿sí? Pero sí, hay que ir mucho a detalle y igual estaría bueno si hicieras así una especie de ataque de, a ver, eso es trivial, yo te digo por qué, aquí está la política. Me gustaría mucho verlo, ¿sí? No sé si eso... Gracias. La segunda en la lista soy yo. Y quería preguntar. Bueno. Nadie levantó la mano porque no habías preguntado. No. Ok, bueno, mi pregunta es muy cortita. Tú mencionas como las kernel sentences y la deep structure como ontologías estructuralistas en esta teorías, ¿no? Y yo como que te quería preguntar, ¿qué tipo de compromiso ontológico se tiene hacia esas estructuras en el siguiente sentido? Por ejemplo, si yo soy matemático y trabajo en una teoría con infinitos, ¿no? De cardinalidad 1, puedo ser platónico, ¿no? Y decir que existe, o puedo decir que esa es la ontología de mi teoría, pero que no existe, ¿no? O sea, es como sigue siendo opcional. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué tipo de compromiso tenías tú? O sea, ¿como de tipo platónico o no? ¿Es nada más la ontología de mi teoría o es real? Me gustaría decir más bien, obviamente otra vez cobardemente, que más bien es la ontología de mi teoría. Sí. Y en ese sentido ya decir, pues analizo todo, como aquí dijo, perdón, ¿cómo te llamas? Moisés. Como dijo Moisés, pues en política, o hay papers, ¿no? De Harold Kincaid, donde habla de que cómo sería aplicable el OSR, el óptico en economía, y de Don Ross, y luego de Friends sobre biología, y yo pienso que no te puedes comprometer ontológicamente a esto todo antes de analizarlo, sino más bien como un postulado pragmático es la ontología de la teoría y ahí están. Y ya si se comportan como individuos, no, como estructuras, sino como individuos, los términos centrales de la teoría. Entonces, esta teoría tiene una ontología estructural, ¿sí?
Y la relación de esto a la física y al supuesto asunto de que la física, eso está compuesto el mundo realmente, y no de kernel sentences, sino de partículas elementales, esto ya es un tema muy complejo y aparte, ¿no? Bueno, lo que sigue más bien, ¿no? O sea, ahora me toca decir cómo está relacionado lo que yo quiero decir en el óntico de lingüística con lo que diría Leibniz o French. No, pero a ver, el mundo es de partículas y la física tiene una especie de primacía ante las demás ciencias, ¿no? Entonces, no sé si... Sí, Axel. Sí, yo todavía no entiendo por qué sostienes que en el Chomsky original la Deep Structure es ontológicamente más fundamental. Si tú mismo ves que hay fonemas, hay morfemas, y me parecería que los morfemas, pues por lo menos los morfemas, parece que son más básicos que la Deep Structure, es decir, en el sentido ontológico, es decir, que los morfemas existen independientemente de la Deep Structure, porque la Deep Structure es la Deep Structure de un complejo más grande compuesto de morfemas. Ajá, ¿no? bien. Entonces, por eso a mí no me parece que podían ser. Aunque, o sea, sí, la Deep Structure es estructural, Ajá, sí. pero no me parece básica. Gracias, esto es un muy buen punto. Ajá. Quizás las morfemas solo ya no echan a andar la teoría. Y la Deep Structure es lo central que la echa a andar el motor. Mediante las transformaciones llegas de la Deep a la Surface y los morfemas solos no son quizás el compuesto central de la teoría como lo es la Deep Structure, porque las morfemas solo no echan a andar nada. No, pero son parte de los compromisos ontológicos de la teoría. Sí lo son, sí. Pero en la relación de qué es más fundamental, esto sí es un buen punto. Tengo que pensarlo mucho, gracias. Pero Sí, entiendo porque sí. teóricamente, una cosa es que teóricamente sea más importante la Deep Structure, pero creo que ontológicamente no se sigue de ahí que ontológicamente. Okay. No, sí, ajá, bien. Okay. Muchas gracias, es un muy buen punto. Gracias. Tengo que pensar. Excelente. Yo tengo dos dudas. Una es como haciendo un poco eco a la pregunta de Moisés, pero me gusta ser un poco más perverso, entonces. Te la voy a plantear de otra manera. ¿Qué razón hay para aceptar el supuesto realismo que la continuidad tiene algo que ver con adecuación, veracidad o algo por el estilo? Sí, porque si se pierde a nivel referencial todo, ¿qué es lo que queda? No, olvídate de eso. Ajá. Supongo que hay razones para asumir ese supuesto, porque podría haber continuidad si las dos teorías son igualmente falsas. Sí. Podría ser que tengan en común sus errores. Sí. ¿Por qué asumir que la continuidad matemática tiene algo de positivo representa algo empíricamente importante de la teoría, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué piensan que eso representa sí, porque no queda otra opción. Si se pierde a nivel referencial, ¿qué más podría ayudarte para modelar que representa algo del mundo? Tendrías que dejar el realismo estructural. Tendrías que dejar quizás el realismo, ¿no? O sea, es un poco circular ese supuesto. Tienes que asumir que la continuidad estructural es epistémicamente positiva porque si no, no puede ser estructuralista. O sea, ya tiene está como que biased de un amor al realismo, pues. Okay, pues sí, ahí está la motivación, que Bauer dice, yo quiero defender el realismo, pero como no funciona con referencia y como está la meta-inducción pesimista, vamos a ver a las estructuras, porque ¿qué más quedaría? Pero a lo mejor desde un principio ya está predispuesto a defender un realismo, ¿sí? Una motivación, no sé, será muy problemático. No sé, pero parece que se repite el problema del referencialista ahí. Me parece que el juego es un poco distinto, ¿no? Más bien me parece que lo que se presupone es que las teorías con las que estás trabajando son empíricamente adecuadas. Y entonces tienes una revolución científica, tienes una teoría que es empíricamente adecuada, tienes una revolución científica y llegas a otra que también lo es. Y la pregunta es, ¿hubo continuidad o no? O sea, creo que en el juego tú no estabas... Pero empiezas al revés. Sí, ya. yo creo que más bien es al revés. Tienes razones independientes para aceptar las teorías. Exactamente. Sí. La continuidad no te añade... Exactamente, no me parece que... Ya. Es una manera de... Ayudar. Y la segunda pregunta es, o sea, tú eliges no solamente uno de los 5 o 6 Chomsky, sino un subconjunto muy peculiar de los Chomskys, que no es el Chomsky más reciente.
para el cual el lenguaje natural, que es lo que tú crees podría explicarse con el estructuralismo en lingüística, el lenguaje natural no es un fenómeno científicamente estudiable para el Chomsky más reciente. Para Chomsky lo que estamos haciendo ahora es comunicación y eso literalmente es algo que no le debe interesar a nadie para hacer ciencia. Si tú eres riguroso y te lo tomas en serio, tienes que olvidarte de esas cosas. Y lo único que importa es la sintaxis. Y eso no es el lenguaje natural, porque es algo que tenemos en común todos y probablemente hay algo en tu cabeza, en tu cerebro que te permite computar eso, bla, bla, bla. Entonces, la pregunta que tengo es, si tomamos esa idea del estructuralismo en lingüística, ¿qué tanto puedes explicar con eso? ¿Tú realmente crees, suponiendo que lo logras hacer y, no sé, en algún momento intentas explicar, como dijiste al final, el lenguaje natural, ¿realmente crees que se puede explicar, por ejemplo, no sé, los cambios de tono y cómo eso hace que las inferencias sean distintas, todos los diferentes tonos pragmáticos, los cambios? No creo eso, sí, bien. Ajá. No, no creo eso que pueda y creo que tampoco es el objetivo. Yo me restringo al Chomsky porque como filósofo de la ciencia lo que me gusta ver son casos de supuesto cambio teórico radical, que sería un nuevo interesante estudio de caso para hablar de se perdió algo o no y qué es lo que sobrevive. Y como justo el primer Chomsky es más que suficiente para, bueno, no, es suficiente para mí, para hacer mi punto, porque es el cambio del paradigma del Bloomfield vía Harris a Chomsky. Y sabemos que hay como 5 Chomskys y difieren mucho y esto sería otro estudio de caso, como lo hizo John Hills, de decidir qué cambió del Chomsky 57 al Chomsky 2013, ¿no? Entonces, de comparación, o sea, lo que querías hacer era meramente estudiar el paso de pre-Chomsky a primer Chomsky. Exacto, eso como... Pero no quieres, como yo entendí al final, fomentar cierta teoría lingüística que nos permita entender el lenguaje natural. No quiero eso, me restringo al estudio del caso. No, ya sacar el rifle. No, está bien, no, eso es muy, muy polémico. Hay que matizar mucho. Y, sí. Quizás ya con otros 5 doctorados más, ¿no? Pero, o sea, analizar el mismo cambio teórico en Chomsky es un asunto muy complejo y difícil, el minimalist program y todo, ¿no? Sí. Yo me restringo a esto y la motivación óntica al final es como me preguntó Fernanda, si veo a Chomsky 65 y anterior, tengo esa teoría. Y ahí aparecen nociones como deep structure y etcétera, kernel sentence, y me parecen que estas son ontológicamente fundamentales en esta teoría. Y ya, la veo así y la analizo y busco qué es lo más básico ontológicamente y ya. Pero no veo más Chomsky, no veo la relación y tampoco quiero dar una explicación como lingüista a fenómenos lingüísticos con eso. Es un análisis metateórico. ¿Sí? Sí. Gracias. Okay. Gracias. Una pregunta acerca de continuidad a través de teorías, ¿no? Si yo demuestro que algo de Bloomfield se preserva en Harris y algo de Harris se preserva en el primer Chomsky y algo del primer Chomsky en el segundo y así, eso no implica que algo de la primera teoría exista en la última teoría, ¿no? Porque la transibilidad podría fallar. Sí. Este es un problema que has considerado. Sí, por eso primero es importante restringirse a algo más pequeño. No, y me parece viable de Bloomfield a Harris y de Harris a Chomsky con ciertos términos que mencioné aquí, como el de construcción de clases de morfemas, de sustitución, que tienen más o menos el mismo criterio todos ellos, pero que se pierda algo, ok, pero por eso hay que pararse ya en el primer Chomsky y no ir más allá, porque ya después cambia todo otra vez. Eso ya es como le dije aquí, otro asunto, yo creo. Pero en teoría de morfología y de sintaxis, lo que es un morfema, ahí quiero argumentar una continuidad, ¿no? De Bloomfield a Harris y luego ellos introducen más elementos, pero no se pierden puntos centrales de partida en morfología de Bloomfield al primer Chomsky. Y una segunda pregunta, si tiempo. Tú hablaste también de algunas relaciones entre el realismo estructural y lo que dice Carnap en el Aufbau, pero Carnap no es un realista, ¿no? Él dice que tú puedes empezar con una base y construir lo que
está más arriba, pero puedes empezar con otra base Así completamente diferente, Así que en lugar de física podría La ser psicológica. psicológica. Entonces él realmente no está para nada preocupado con el asunto de la fundamentalidad, que es el asunto que tienen los realistas. Es la metodología, la analogía metodológica de lo que dice Chomsky, de cómo empezamos a describir estructuralmente los fenómenos lingüísticos. Así Carnap describe el conocimiento, ya sea empezando la base que gustes, ¿sí? Pero la metodología sería la analogía, ¿sí? Metodológicamente, pero por supuesto Carnap quería ser neutral y está el asunto. Pero hay más que metodología en tu propuesta, porque si es Sí, en la solamente mía sí. metodología, entonces Eduardo tiene No, razón, hay no mucho. hay nada realista, ¿no? Sí, no, claro, sí, o sea, yo me quiero analizar el realismo epistémico y decir, ojalá que funcione para mi caso, pero ese caso concreto, la menciona Carnap, que es, además del realismo, es interesante ver que comparten una metodología estructuralista, que sí no es conectado con el realismo estructural. Quizás debía haberlo puesto un poco más claro, que la cita de Chomsky no va ahí al caso sobre el realismo, sino sobre la metodología nada más. ¿Sí? Cita de Carnap. Sí, Sí, la de Chomsky sobre Carnap. Ah, sobre. que tengo. Ajá. Sí, está. Cristian. La mía es una pregunta que no sé mucho, lo siento. Pero algo que me llama mucho la atención, algo relacionado con la pregunta de Alessandro y con la de Eduardo, que es, por ejemplo, tú puedes hacer diferentes reconstrucciones, ¿no? Puedes dar diferentes estructuras. Incluso, por ejemplo, si tú no eres reduccionista, podrías tener una estructura, por ejemplo, para la economía, una para la lingüística, una para la física, etc. Sí. Y la pregunta es, ¿se está trabajando en hacer una teoría o utilizar alguna teoría matemática para poder comparar estas estructuras que generas en diferentes niveles y poder decir qué relaciones hay entre ellas? O sea, estaba pensando en que, no sé, tal vez utilizando teoría de categorías o Exacto, eso es puntos, una. algo por el estilo. Sí. Y si sí, esto es con el objetivo de, digamos, fortalecer la parte como realista, o cómo funciona ahí. Sí, muy bien. Eso es lo que puse en el handout. No sé si lo viste. Por ahí circula. Bueno, esto es muy largo y era para verlo antes, ¿no? Y ver justo cuáles son las. No. Perdón. Yo no trabajo con conversational implications. Soy alemán, los alemanes somos muy chicos. Bueno, no quería decir esto. Mira, O sea que sí. No, perdón, de veras, no era una implicación. El punto es que hay diferentes propuestas en las concepciones de qué es la estructura matemática de una teoría y queremos generalizarlo para hablar de un aspecto metateórico, un lenguaje unificado. Entonces está el Partial Structures Approach con morfismos parciales, está el Ramsey Sentence View y está el Munich Structuralism, que es otro, ¿no? Que dice, todo es conjuntista con supis predicates, hacemos una formulación y ya tenemos una lengua franca. Y claro, muchos lógicos dicen al Munich Structuralism, bueno, hay muchos problemas, creo que tienen razón en muchas cosas también, pero al menos para modelar relaciones interteóricas creo que es un primer paso útil a tener como un idioma común, ¿no? De conjuntista, pues. Y ya luego, claro, a un experto en conjuntos dice, no, a ver, ¿cuál conjunto? Si luego usas el axiom of choice o no, y entonces te comprometes a otro, ¿sí? Y estoy de acuerdo, muchos de la metateoría estructuralista no tienen una respuesta muy convincente a eso, estoy de acuerdo. Lo toman más como un supuesto para trabajarlo, ¿sí? Y dicen, no importa, es solamente una herramienta, ¿no? Y claro, ahí hay un conflicto con los filósofos de conjuntos, creo, muy interesante. ¿Sí te quedó? Sí. Ok, ya bueno. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta que está relacionada con la de Axel. En el realismo estructural, en física, el elemento continuo común entre las teorías diferentes son las ecuaciones, ¿verdad? En el caso es que no hay consenso, pero en el caso de Worrell sí, en el caso que mencionas. Y me imagino que si uno es un realista estructural óntico, va a decir que
lo que existe fundamentalmente es la estructura que está representada por las ecuaciones. Precisamente, ¿cuál sería el elemento análogo de las ecuaciones en una teoría lingüística? Porque si son principios generales que describen el funcionamiento del lenguaje, entonces parece que lo que estos principios representan no son las kernel sentences y la deep structure, sino como un mecanismo más general de funcionamiento del lenguaje. Parece que kernel sentences y deep structure no sean buenos candidatos para ser las entidades fundamentales. El mejor candidato sería como una estructura general del lenguaje. Si la analogía con la física es como... Bueno, yo lo entendería un poco diferente, porque según yo, lo que yo he podido entender en los ónticos en física, ellos van a la teoría directa y ven cuáles son las entidades más fundamentales. Y dicen, pues son estructuras. Pero luego lo de las ecuaciones es otro asunto. Y análogamente a esto, yo quisiera decir que en lingüística, la sintaxis de Chomsky son los kernel sentences, lo ontológicamente central, y es una entidad estructural. Lo mismo que dirían los ónticos en física, que las partículas elementales realmente no son individuos, sino son entidades estructurales. ¿Sí? Y lo de las ecuaciones y de la representación general sería otro asunto, creo. No sé si es tan claro. Entonces tú vas a decir que realmente las kernel sentences y la deep structure son entidades estructurales y no... ok. Sí, en lo óntico. Sí. Okay. ¿Sí? Claro. Y claro, eso quizás es falso. Sí, muy bien. Antes de otra pregunta, lo que dijo Christian, Elaine Landry, en un paper del 2012, en una colección de artículos sobre el realismo estructural, discute el asunto de cuál framework necesitamos para modelar structural realism. Y yo tengo el libro, a lo mejor lo conoces, es una colección después de una conferencia sobre realismo estructural, y ahí ella argumenta que no necesitamos ningún meta framework, sino vemos directo a la teoría y eso nos basta. Y luego hay otra gente que diría, no, todo es teoría de categorías, como ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me fue, pero sí, entonces hay como que no hay un consenso, ¿no? Pero está la posición muy clara en muchos realistas estructurales de la física, como Michael Isfeld también, que no necesitamos ningún meta framework, sino vemos directamente a la teoría. Y bueno, esto es a discutir. Y lo otro que no, el Partial Structures Approach nos permite un lenguaje formalmente sencillo, que rápido aprendes para comparar teorías, ¿no? Y quizás es la idea detrás de la motivación original de Carnap, del positivismo lógico, de vamos a tener una lengua franca que es la lógica de hacer metateoría de la ciencia, ¿no? Los que van muy adentro de las teorías, que en el cuántico de física, dirían no necesitamos eso, quizás porque tienen otra motivación detrás, ¿no? No sé, bueno, ahora. Sí. Sobre lo que decía Alessandro, sí, lo que se preserva en los cambios radicales de teoría, sí, no es lo mismo, entonces el realismo estructural pierde toda la fuerza, ¿no? Si tú dices, bueno, lo reconstruí de aquí a aquí, pero lo que dice, no hay ninguna garantía de que esa continuidad estructural se preserve. Y la pretensión en física es que sí. O sea, que es no hay pluralidad de estructuras tampoco, aunque sea realista. Claro, o sea, tiene que haber elementos que desde un primer punto al último sobrevivan, si no, no tendría sentido. Y está el argumento de la pérdida de estructura, de las vórtices de Newton y Descartes. Está el paper de Bueno, que dice que no, ahí se perdió estructura. Entonces, ahí hablamos un poco ayer en el seminario de Ana Rosa de eso. Entonces, llegarías un poco al método de Laudan en la metainducción pesimista de acumular datos de caso, de estudios de caso, a favor y en contra, y ya después decides, pues es más, tenemos 8 estudios de caso de structure loss y 7 de structural continuity, por lo tanto el structure loss es más plausible, o sea, ya es como hacer filosofía empírica. No, levantas muchos datos y haces estudios de caso, pero yo creo que se vale en esa discusión que sí necesitamos estudios de caso, porque casi no hay. ¿Sí? Todos se van sobre la física, hacen el óntico y el epistémico de Theory Change, está el paper de Warren y casi nada. Y yo creo que sí se vale acumular datos en el sentido de estudios de caso. Y ya igual y después
como resultado empírico, o como lo quieras llamar, sí sale que no se aplica. O sea, eso es claro que puede pasar. Respecto a esto que estás diciendo, ¿tú has pensado como en algún ejemplo en la lingüística de Structure Loss? Sí, los de Saussure, por ejemplo, tiene muchas nociones que ya no se usan para nada. Y ahí sí quizás sería, pero no lo he estudiado a fondo, o sea, faltaría ver si realmente estructura o referenciar. ¿Sí? Es que es lo mismo, los estudios de caso faltan mucho, pero es probable, claro, el peligro, la posibilidad lógica de que se dé está ahí. Sí. Yo pregunto un comentario relacionado a esto de la continuidad y la pérdida. Me parece que no sé si está bien poner tanto énfasis en la continuidad como digamos, se ha hecho hasta ahora. Me parece que lo importante, digamos, lo que quiere explicar un realista estructural es por qué, digamos, al menos algunos, Warren lo que tenía en mente la metainducción pesimista, ¿no? Entonces lo que quieres explicar es por qué teorías anteriores eran exitosas empíricamente, a pesar de que hoy creemos que son falsas. Entonces, no te interesa tanto ver que haya continuidad a lo largo de la historia, sino te interesa ver que puedes entender por qué teorías eran anteriores desde el punto de vista de las teorías más modernas, viendo que en esos casos la estructura sí hubo, o sea que hubo continuidad solamente en esos casos, ¿no? Entonces, ¿quieres explicar por qué la teoría de Newton era exitosa empíricamente? Entonces muestras que la parte que la hace empíricamente adecuada es la que sí se conservó o algo así, ¿no? Entonces, no es que necesitamos estructura o continuidad de la estructura en general, porque sí creemos que hay progreso en la ciencia, ¿no? Entonces puede ser que las teorías nuevas tienen estructura que antes no había o algo así. Sí. Entonces creo que es importante poner énfasis en esto, ¿no? Que lo que quieres es que haya continuidad en los casos en los que las teorías eran exitosas empíricamente y hoy en día parece que tienen esas teorías ontologías completamente distintas a las actuales o algo así. Sí, gracias. Como un presupuesto antes de hablar de la continuidad para darle un fundamento más realista. Sí. Sí. No es más realista, es como epistémicamente más sensato. Bueno, es darle una motivación a por qué vas a hablar. No. ¿Por qué vas a hablar de continuidad? Por eso, ¿no? El realismo se opone a la sensación. Claro. Bueno, me sigue causando un poco de ruido esto de las entidades ópticamente básicas. Y me extraña mucho que estés mencionando deep structure o strangle sentences. ¿Y por qué no, por ejemplo, la noción de gramática como tal? ¿Por qué no es más fundamental gramática? O sea, yo no habría pensado como primer candidato deep structure o kernel sentences, sino a lo mejor, como decía también Axel, o los fonemas, ¿no? Los sonidos, o la gramática, o sea, Quizás porque la deep structure es lo central para de ahí llegar con las reglas de transformación a la surface structure, y lo demás son componentes de esto, ¿sí? Las fonemas, las morfemas, ayudan a componer la deep structure, ¿no? Y la gramática es el resultado total, o el sistema total. Y si tomo esto como ontológicamente básico, ya, pues ¿qué sería de lo demás? Pero estoy pensando en la gramática particular. Ajá. O sea, la gramática para un lenguaje L. Sí. O sea, no como la gramática. Pero aún así tienes fonemas, morfemas, deep structure, ¿y dónde la pones? En la jerarquía ontológica. Y claro, pues sí, de hecho, voy a argumentar. Me parece que es porque la deep structure con las reglas de transformación te saca la surface structure y está compuesta de lo que tú mencionas, ¿sí? Y la gramática de un lenguaje L ya es el sistema completo, ¿no? Y si dices que eso es lo ópticamente básico, ya no puedes irte a lo que compone la gramática y decir esto es muy básico. No sé. Pero está algo aquí. Bueno, pues le agradecemos mucho a Tomás.